Buen día para todos desde la comunidad de su casa. Hoy hablaremos sobre el tema estadística y gráfica. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué hacen los gemelos exponiendo sobre el tema estadística y gráfica en clase de geografía? ¿Tal vez se equivocaron? Recordemos un poco qué estudia la geografía. La geografía estudia la superficie terrestre y también los elementos naturales y humanos que se desarrollan dentro de un territorio. Es aquí donde yo les pregunto, ¿cómo creen que se obtuvo la información sobre qué lugares son más lluviosos, qué lugares son más calurosos o incluso qué animales están en peligro de extinción en México? Incluso para hacer un pequeño croquis de nuestra pequeña comunidad necesitamos la obtención de datos. Es aquí donde la geografía recurre a la estadística para la obtención de estos datos y recurre a los gráficos para presentar a las personas de manera más fácil y sencilla esta información. Entonces, esta información que es recolectada y transformada para que sea fácil de entender por las personas debe provenir de algún lugar. Y los medios de los cuales provienen deben recibir algún nombre. Estos reciben el nombre de SIG, Sistemas de Información Geográfica. El término suena complicado, pero hagamos contexto para darnos cuenta de que están más presentes en nuestra vida de lo que nosotros creemos. Les pregunto, ¿alguna vez han visto un mapa o utilizado un mapa? Tal vez reconocen el logotipo de Google Maps, el cual han utilizado, no sé, para llegar a un restaurante, para llegar al cine, para llegar a la casa de un familiar. O incluso cuando van en un taxi o un Uber, ven que el conductor lleva un GPS. O para aquellos que juegan videojuegos, han utilizado el minimapa para llegar a una zona segura. Tal vez este último representa a un territorio que no es real, sino es ficticio, pero está cumpliendo con la tarea de proporcionarnos información sencilla de entender sobre un lugar geográfico. Todos estos son algunos ejemplos de sistemas de información geográfica. Ahora, para entender mejor vamos a dividir el acrónimo. SGI, sistemas, conjunto de reglas, principios o pasos que se siguen para realizar una determinada acción. Información, dato o noticia que es proporcionada a las personas para que estén informadas sobre un acontecimiento. Geográfica, que está relacionado o va respecto a la geografía. En resumen, los sistemas de información geográfica son los elementos visuales que se generan mediante ordenadores o sistemas especiales de la información recolectada de personas o estudios especializados de espacios geográficos o los elementos que se desarrollan dentro de un espacio geográfico. Como por ejemplo en la actualidad es muy común ver a los mapas de la República Mexicana que indican el color en el que se encuentra cada estado de acuerdo con el número de infectados de COVID-19 que tiene cada estado. Como hemos visto anteriormente, los sistemas de información geográfica utilizan la estadística. Pero, ¿qué es la estadística? Bueno, como lo hemos visto en clases de probabilidad, la estadística es el conjunto de métodos, técnicas y fórmulas que se utilizan para la obtención de datos, para después
analizar estos datos y extraer conclusiones concretas y concisas. Podemos decir que la estadística es la ciencia de los datos y su principal objetivo es una mejor comprensión de los hechos a partir de la información que ya hemos obtenido. Ok, ahora hablemos de la forma en la que se presentan y pueden organizarse los datos. Para esto se utilizan los gráficos. Pero, ¿qué es una gráfica? Las gráficas son representaciones de los datos mediante recursos visuales, en los cuales es más fácil reconocer a simple vista las relaciones que existen entre un dato y otro, como por ejemplo, qué relación existe entre la lluvia y el aumento de la productividad en la agricultura. Entonces, esto nos sirve para solucionar una problemática o dar respuesta a una interrogativa. Gráfica de barras. Creo que cada uno de nosotros ha realizado uno en toda nuestra vida de estudiante, o hemos visto en algún comercial, en algún espectacular. Para mí es la gráfica más común de todas. Es aquella que se emplea para medir el ritmo de las variaciones discretas. Pero, ¿qué son las variaciones discretas? Las variaciones discretas son aquellas variaciones que se pueden contar. Un ejemplo de esto es decir en cuántas horas llegó a la escuela. ¿Por qué? Porque se puede medir en cuántas horas o minutos estoy llegando a la escuela. En estas gráficas siempre habrá un eje horizontal donde estará la variable independiente y un eje vertical donde estará la variable dependiente. Se grafica en forma de coordenadas. En estas gráficas la altura de cada barra tiene mucha importancia. Sin embargo, lo ancho de cada barra no es muy importante. Hemos decidido colocar aquí arriba una imagen donde se identifiquen todos los elementos que prácticamente deben de llevar todos los gráficos. Aquí se las dejamos. Gráfica de sectores, o como la conocimos en la primaria, la gráfica de pastel, ya que ésta se divide en rebanadas al igual que un pastel. Consiste en la fragmentación de una circunferencia en la cual los sectores representarán la porción que ocupa un dato con respecto a un total. Es decir, que esta define la frecuencia que tiene un dato en un total. En geografía podríamos utilizarla para, por ejemplo, descubrir qué porcentaje de agua rodea nuestro continente con respecto al total de agua que hay en el planeta. O por ejemplo, qué porción de estudiantes ocupa nuestro grupo con respecto al total del número de alumnos que hay en el plantel 5. Gráfica de líneas. La definición suena un poco confusa. La representación de un dato mediante la utilización de una variable ya analizada utilizando el mismo espacio. Hagamos esta definición más sencilla. Es aquella donde se representa cómo un dato aumenta o disminuye a través del tiempo. En geografía se utiliza para representar cómo una variable cambia a través del tiempo. Se podría decir que un ejemplo es si queremos representar la deforestación. Hace unos días estaba leyendo que en unos años Tabasco se hundirá. Es un dato perturbador, pero lo podríamos representar a través de una gráfica de líneas. El histograma
Es similar al gráfico de barras, pero este sirve para identificar la variación de un conjunto de datos. El eje horizontal representará la amplitud de cada intervalo, el eje vertical la frecuencia que tienen los datos y la línea que une a cada base justo a la mitad nos indica cada marca de clase. Este es importante porque ayuda a identificar cómo resolver un problema o cómo se puede mejorar un proceso. Esto ha sido todo, esperamos haya sido de su agrado. Gracias por su atención. Los dejamos con la maestra Orama. Saludos.